a todos, hermanos, esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Bendecidos, amén. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a declarar con nuestra boca lo que hemos creído, que somos libres por la sangre de Jesús. Porque soy su hijo.
Amén. ¿Qué le parece si meditamos un poquito de dónde el Señor nos ha libertado, de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído y nos tiene hoy aquí? No porque nosotros lo merezcamos, sino porque es su gracia y su infinita misericordia. La gracia de Él se derramó sobre cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy usted y yo, hermano, estamos aquí reunidos en este lugar para darle toda la gloria a nuestro Rey y Señor. ¿Sabe por qué? Porque el canto decía, somos libres, hay libertad, puedo cantar, puedo danzar, y eso es lo que somos hoy. No miremos hacia atrás, sino que nuestra mirada esté en el blanco que es Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, mi buen Dios, porque un día, mi Dios, tu gracia y tu infinita misericordia se derramó sobre nosotros, mi buen Rey y Señor. Y por ese sacrificio que hace más de 2000 años, Señor, que hoy nosotros estamos aquí reunidos para celebrar, Señor, que verdaderamente somos libres, Señor. Que somos libres para cantar, para danzar y para exaltar, para contar a los cuatro vientos de que tú eres nuestro Rey y Señor. Que tú eres el médico por excelencia, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Que tú eres el Dios todopoderoso. Aquel que se derrama, que su gracia se derrama sobre cada uno de nosotros. Gracias, mi buen Dios. Gracias, mi Cristo de la gloria, por el precio que pagaste por cada uno de nosotros. Y ahora, mi buen Dios, nosotros solamente te decimos, quédate con nosotros en este lugar, Señor. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo, mi buen Dios. Háblanos hoy a través del mensaje, a través de tu palabra, Señor. Y ministranos a través de los cantos, mi buen Rey, Señor. Que la alabanza, mi Dios, pueda ser un perfume grato a tu presencia, mi buen Dios. Que los cantos que vamos a cantar en este momento, mi Rey, mi Dios, puedan llegar a tu presencia, mi Dios. Que tu pueblo, bendito Padre, mi Dios, nos cante, mi Dios, con todo su corazón y con toda su alma, bendito Padre. Gracias te damos, mi buen Rey, Señor. Gracias, bendito Padre. Porque hasta aquí, mi buen Dios, hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido y tu mano poderosa, Señor, se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy, mi Dios, estamos aquí, mi Dios, en agradecimiento, Padre, diciéndote gracias, papá. Oh, Abba, Padre, alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Porque el único que es digno de merecer la gloria, la honra y la alabanza, eres tú, oh mi Rey y mi Señor. Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. El único nombre que tu pueblo da alabanza y adoración, Señor. Porque tú eres el mismo de hoy y de ayer y por los siglos de los siglos. Tú sigues siendo nuestro Rey y Señor. Por eso nosotros solamente te decimos gracias y quédate con nosotros. Toma tu lugar, Señor. Este es tu lugar, Padre. Háblanos, ministranos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Amén. Amén. Demos que nos más fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de señores. A él toda la gloria como Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos declaran la santidad del Señor? Damos el más alto de todos los honores a Jehová de los ejércitos, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos dan palmas al Rey? Salmo 100 dice, vendrán con sus notas, con acción de gracias, con sus atrios, con
fuerte. Que se escuche en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios escuche a su pueblo, ¿verdad? Alabándole y glorificando su nombre. Busquen en sus Biblias, en Primera de Timoteo, 4 del 1 al 16. El mío. ¿Dónde está Timoteo? ¿Están listos? Amén. Se pueden poner de pie para reverencia al Señor. El Señor quiere que su pueblo escuche esta palabra, ¿verdad?, que les va a decir hoy. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea el Señor, bendita palabra. Y realmente Dios, en su grande amor y en su infinita misericordia, ha permitido que día con día nosotros tengamos acceso a su santa y bendita palabra. Así que hoy estamos celebrando que Cristo vive, hoy estamos de fiesta porque Cristo Jesús vive. Y hermanos, nos reunimos precisamente para manifestar y darle gloria a Dios por todo lo que nos ha dado durante la semana. Venimos a regocijarnos en presencia del Señor y en compañía de todos los hermanos. Así que gócese y deje que realmente el Espíritu de Dios obre en usted. Quiero recordarles a aquellos que nos van a acompañar el próximo sábado. Estamos yendo a Chattanooga, Tennessee, a apoyar la iglesia Restauración en su aniversario. Así que si usted está interesado en acompañarnos, por favor, confírmenos hoy, ya sea a mi esposa o a mí, para que podamos resolver lo de la transportación.
estaríamos saliendo a las 3 de la tarde de aquí de la iglesia, ya que son 2 horas de camino. Entonces, por favor, si usted nos va a acompañar, tome en cuenta, a las 3 de la tarde salimos con usted o sin usted. También quisiera recordarles a los que son líderes que para el 7 de junio tenemos nuestra reunión a las 7:30 siempre. El día sábado 12 tenemos la reunión de damas siempre a las 6 de la tarde. Y para el sábado 19 los hombres valientes los están invitando a todos y cada uno de ustedes a su reunión a las 7:30 de la noche. Así que estas son las actividades venideras. Por favor, tome nota. En los pasillos estamos calendarizando, tenemos calendario para que usted pueda consultarlo, pero también en los anuncios en la pantalla. O sea, de diferentes maneras queremos mantenerle informado para que usted no se pierda ninguna actividad de nuestra iglesia. Le damos gloria al Señor porque estamos retomando todo el trastorno que ocasionó el virus. Creo que estamos ya retomando todas las cosas, están tomando su lugar, y le damos gloria al Señor porque usted ha respondido de la mejor manera. ¿Okay? Las damas les pedimos que se queden después del servicio unos minutos. Hay una información que el Ministerio de Damas quiere darles a conocer, así que les invitamos a todas las mujeres que por favor al terminar el servicio se queden unos minutos. ¿Okay? No sé si hoy tenemos a alguien que nos está visitando. ¿Hay alguien que está hoy por primera vez con nosotros? Que no lo hemos visto antes, pero que ahora está aquí. ¿No? No hay ningún visitante. Okay. Bueno, entonces sí quisiera presentar una nueva familia que es parte de la iglesia, ¿verdad? Pero que el día de ayer concretaron y se decidieron y firmaron y dieron profesión de que sí van a compartir el resto de su vida. Así que quiero pedirle a la familia Villarreal que vengan, por favor. Quiero presentarlos y quiero orar por ustedes. Los hermanos el día de ayer pues, contrajeron matrimonio, y esto da lugar a una nueva familia dentro de la iglesia. Así que ya que no hay visitantes, vamos a aprovechar para orar por ellos y presentarlos delante de la iglesia. Hermano Denis, hermana Doris, vamos a orar por ellos, y quisiera pedirles que se pongan de pie, y si usted siente en su corazón alzar su mano derecha hacia ellos, hágalo para bendecirles en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida de este nuevo matrimonio, esta nueva familia. Ahora, Señor, como iglesia queremos, mi Dios, pedirte que tu gracia siga abundando en ellos, que tu misericordia y tu bondad les llenen, y que, Señor, ellos sean ejemplo para los más jóvenes, que ellos puedan mostrar cómo se vive el matrimonio bajo tu dirección. Permite, oh Dios, que aprendan a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes a tus consejos, y que a partir, Señor, de hoy que se han unido sus vidas, ellos puedan compartir todo, como dice la Escritura, que ya no sean dos, sino una sola carne, porque tú los has unido en el amor tuyo, y ellos han dado testimonio de que se amarán y se respetarán y estarán el uno con el otro hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, mi Dios, clamamos a ti para que nunca les falten tus bendiciones, para que nunca falten tus provisiones, para que nunca les falte el alimento en su mesa, para que tú bendigas y prosperes todo lo que ellos emprendan, todo lo que hagan con sus manos sea prosperado, y que nunca les falte tu gracia, tu amor, tu paz y tu misericordia. Lo bendecimos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a la nueva familia. Que Dios la bendiga.
Vamos entonces a preparar nuestro corazón para darle adoración a nuestro Rey y Señor. Amén. Así que ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos y dígale: Señor, permíteme adorar. Y mientras adoramos, si usted siente en su corazón arrodillarse, no se detenga, arrodíllese. Si el Espíritu lo inquieta a venirse al altar, venga hacia el altar, venga a arrodillarse, a postrarse delante de Él. Pero en este momento, como iglesia, vamos a adorarle al único digno, al Rey de la Gloria. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito Dice las Escrituras: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo quiero decirte que ese Jesús está aquí con nosotros el día de hoy, y Él quiere darte de esa agua viva. Él quiere decirte que no importa lo que estés pasando, Él va a estar contigo y Él te va a dar de esa agua que no vas a tener sed jamás. Aleluya. Si sientes en tu corazón, voy a pedirte que te pongas de pie y que con todo tu corazón le digas: Señor, dame de beber, dame de esa agua, Señor. No quiero volver a tener sed jamás, Señor. Necesito adorar. Dame de beber, dame de beber.
Te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero invitarte que ahí donde estás, que le des gloria al Señor, que de tu boca puedas entonar una alabanza al Señor, porque verdaderamente Él está en medio de nosotros en este momento. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Oh, dime santo, 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 santo. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Sí, Señor. Ahora vamos a decirlo solo las voces. Vamos a declarar que tú estás en este lugar, Señor. Dilo con tu voz, solamente con tu voz. Dios está aquí. Decláralo con todo tu corazón. Dile: mi corazón te adora, Señor. Dice la alabanza de Cristo. Bendito sea tu Santo, Bendito sea tu santo, nombre, Dios. santo. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Que santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Tú eres santo, santo, santo. La plenitud de la santidad está en ti, oh Dios. Aquí hay un pueblo que te adora, Señor. Y hay un remanente de tu pueblo, Señor. Declarando tu santidad, Padre. Declarando que solo tú eres santo.
Vamos, no te quedes callado, declara que Él es santo. Dilo con tu boca que Él es santo. Créelo en tu corazón. Él es el santo de los santos. Él es el santo de Israel. Él es Jehová Dios Todopoderoso. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y su pueblo se deleita en su presencia. Estamos delante de Él. Adorémosle con un corazón sincero. Abramos nuestros labios en adoración a nuestro Rey. Y digámosle: Santo, santo, santo eres tú, Señor. Digno de suprema alabanza. Digno de toda adoración. Porque solo tú, mi Señor, eres santo, solo tú eres digno. Aleluya. No dejen de adorar al Santo de Israel, no dejen de adorar al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, aquel que pagó el precio de tus pecados, aquel que llevó tus faltas y tus enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario, aquel que es, que era y que un día debe venir por nosotros. A Él sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Díselo a Él. Señor Dios, espero tu venida. Espero tu venida, Señor. Sí, Señor, ven pronto. Tu iglesia te dice, Señor, ven pronto. Este grupo de hermanos te dice, ven pronto. Iglesia Resurrección te dice, ven pronto. Y todos los que esperamos en ti te decimos, Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. Tu iglesia te espera, Señor. Tu iglesia te espera. Oh, tu iglesia te espera, Señor. Ven pronto, ven pronto por tus hijos, Señor. Aquí estamos, mi Dios, en alabanza y adoración a ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, que sea como un perfume grato delante de tu trono, Señor, y que tú bendigas, multipliques, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Padre, para que tu palabra siga siendo predicada hasta lo último
de la tierra, para que tu iglesia siga haciendo su labor, para que sigamos llevando el evangelio, para que la gran comisión se lleve a cabo, Señor. Padre, bendice también las manos de aquellos que con alegría de corazón te dan, Señor. Bendice los trabajos mediante los cuales tú nos provees, Señor, y bendice nuestras mesas para que no nos falte el alimento de cada día, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, en esta hora de darte a ti, Señor, porque tú mereces gloria, honra, alabanza y adoración por siempre. Amén y amén. Alabado seas, Cristo de la gloria. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor. Vamos a ir preparando nuestros corazones para recibir hoy la palabra que Dios tiene para nosotros. Usted solamente prepare su corazón, prepare su oído. Dios se va a glorificar este día. Sí, Señor. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me va a quitar eterna tu sangre. Abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Conocer y santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Aleluya. Gracias, Señor. Si no quieres adorarle, dale un fuerte aplauso al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora su Biblia y vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de el tiempo de apostasía. Sé que algunos han escuchado, algunos habrán leído, otros quizás habrán investigado, pero otros quizás ignoren de qué se trata eso. Independientemente cuál sea la posición tuya,
Hoy vamos a estar hablando a través de la Escritura en qué consiste este tiempo de apostasía y qué tenemos que ver nosotros en este tiempo. ¿Cuál es nuestra posición y de qué manera nosotros podemos ser librados de no caer en este acto que es imperdonable ante los ojos de Dios? Y mire que Dios es grande en misericordia. Dios perdona todo pecado, pero esto es imperdonable. Y quisiera que usted preste mucha atención y me siga por medio de la palabra, y que sea el Señor glorificándose y dándole a usted el entendimiento necesario para que usted pueda comprender la palabra y de esa manera usted la pueda aplicar en su vida. Ese es el deseo en mi corazón. Yo reconozco que solamente soy un instrumento a quien Dios ha escogido y me da el privilegio en esta hora de traer esta palabra, pero en realidad toda la gloria es para el Señor. Amén. Entonces abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. Hace un momento leímos y vamos a dar lectura una vez más al verso número 1. 1 Timoteo 4, verso 1. Y si usted quiere ser reverente a la lectura de la palabra, bien puede ponerse de pie. Dice a la letra, 1 Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Pueden sentarse, amados hermanos, y que esta bendita palabra traiga aún más bendición a sus vidas. Entonces, vamos a partir de acá. ¿Cómo es que Pablo, al escribirle a este joven Timoteo, está hablando de este acontecimiento que tendrá lugar en los postreros tiempos? Entonces, en primer lugar, entendamos qué es apostatar. Recuerdo una hermana que me dijo una vez qué es lo que se va a apostar en ese tiempo. No tiene nada que ver con apostar. Apostar es juego, ¿no? De a ver quién gana. Apostatar quiere decir o tiene como significado, como definición, renunciar a la fe, abandonar tus creencias religiosas o tu religión. Eso es una definición de apostatar. De manera que la apostasía significa que en un tiempo mucha gente va a renunciar a su fe. Ahora, lo interesante es que vamos a ver que, si bien es cierto, a lo largo de la historia de la iglesia y aún antes del tiempo de la iglesia, vamos a ver que la apostasía ha tenido lugar. Y encontramos ejemplos en la Biblia de apostasía, quizás para que entendamos un poco mejor. Tenemos en el libro de los Reyes, en el capítulo 11, la historia del gran rey Salomón. Salomón fue un apóstata porque en sus últimos años le dio la espalda a Dios y empezó a adorar a los dioses de sus mujeres. Usted, cuando tenga tiempo, léaselo. Hoy no tenemos tiempo para leerlo, pero vaya a su casa y lea. Salomón, heredando el reino por su padre David, el gran rey David, se corrompió porque su deleite fueron las mujeres. Las mujeres lo echaron a perder. 700 esposas, 300 concubinas, un total de 1000 mujeres. No sé cómo le sigue este ingrato. Si yo con una me la veo negra, imagínense con 1000. Pero no es tanto, porque en ese tiempo la poligamia era permitida.
no es tanto la poligamia, sino el hecho de que el corazón de Salomón fue arrastrado a adorar a los dioses de estas mujeres. Ahora, más tarde en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, usted encuentra la historia de Israel como pueblo. O sea, Israel como pueblo, como nación, también llegó un momento donde abandonó al Dios verdadero para seguir a otros dioses. Y eso es considerado apostasía. ¿Okay? Renunciar o dejar o abandonar la fe, su Dios, para irse en pos de otros dioses. Cuando llegamos al libro de Oseas, en el capítulo 5, usted va a encontrar las consecuencias. O sea, Israel recibió castigo, al igual que Salomón recibió castigo. El pueblo como nación recibe castigo. Según Oseas capítulo 5, usted va a encontrar que el pueblo también recibió su paga por su apostasía. De hecho, encontramos en el libro de los Hechos que Pablo fue acusado de enseñar apostasía. Porque Pablo, según los judíos, les estaba enseñando a los judíos a que no guardaran la ley. Claro, lo que Pablo está enseñando es que ya no vivimos bajo la ley. Entonces los judíos acusaban a Pablo de enseñar a los judíos a apostatar de Moisés, o sea, a darle la espalda a la ley de Moisés para abrazar la nueva religión o el cristianismo como se conoce hoy día. Pero realmente era una acusación que los que conocemos la palabra hoy día entendemos que no tenía fundamento, mas sin embargo para los judíos lo tenía, porque ellos estaban todavía bajo el yugo de la ley. Entonces, esto es apostasía. Y yo espero que ahora tengamos una idea más clara de lo que es la apostasía, porque usted que está sentado aquí, usted está entre los candidatos a ser un apóstata en el futuro. Póngale cuidado, porque si usted está aquí hoy escuchando la palabra de Dios y usted está siendo testigo de lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros, usted es un candidato a ser un apóstol. Y esto es lo delicado, porque hoy día tenemos cantidad de gente sentada en las bancas de la iglesia que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Ahora, como nosotros no conocemos el corazón, confiadamente le damos un saludo, un abrazo, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana, que hermanito aquí, que hermanita allá. Pero el corazón no lo conocemos, el corazón lo conoce Dios. Ahora, cuando llega el tiempo de la apostasía, estos son los que van a salir volando. Lo interesante es que si usted mira de aquí, del 2021, atrás hacia el año 2000, en estos últimos 10 años, ha sido un tiempo de apostasía. O sea, vemos que cuando Pablo dice acá, en el verso 1 de Timoteo 4, está poniendo el tiempo de la apostasía hacia el futuro, o sea, diciendo es un tiempo profético. Claro, lo que pasó con Salomón, lo que pasó con el pueblo de Israel, eso es historia cuando Pablo escribe esto, pero ahora Pablo le está hablando a un joven pastor. O sea, Pablo está dirigiendo el mensaje a la iglesia, de manera que ya no para Israel, sino para la iglesia, en una forma profética. Pablo está diciendo, viene un tiempo cuando en la iglesia algunos van a apostatar, o sea, se van a apartar de la verdad, se van a alejar, le van a dar la espalda al Señor. Ahora, yo le dije hace un momento, mire de aquí del 2021 al año 2000, en estos últimos 10 años, y yo le aseguro que usted conoce más de una persona que antes estaba en los caminos del Señor y ya no está. Ahora, dentro de esta gente que estaba y que ya no está,
Dentro de esta gente que dice que un tiempo fueron cristianos, muchos de ellos no son apóstotas, o sea, muchos de ellos fue que realmente pasaron por la iglesia, pero la iglesia no pasó por ellos. Pero el apóstata es aquel que realmente no nació de nuevo, pero experimentó, o sea, estuvo en la iglesia, estuvo entre nosotros por un buen tiempo y pudo ser testigo de la obra de Dios, pudo escuchar la palabra de Dios, pudo experimentar el poder del Espíritu, mas sin embargo su corazón se mantuvo cerrado y por lo tanto un día se va a parar y va a decir, no, eso no es para mí. Estas son las personas que cuando el anticristo se levante y empiece a poner la marca, no van a tener problema en dejarse poner la marca. Porque en sus corazones no habita la simiente del Altísimo. No tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no van a tener problema. Pero entonces dice en el verso 1, si usted observa, que es el Espíritu, dice el apóstol Pablo, el que claramente dice esto, que en los postreros tiempos, o sea, en el tiempo futuro. Ahora, Pablo escribió esto por allá por los 50, 60 después de Cristo. Ahora estamos en el 2021. Entonces quiere decir que este tiempo profético a lo mejor nosotros ya lo estamos viviendo. Quizás no a la escala como lo vamos a ver ya a la hora de que la iglesia sea levantada. Porque acuérdense que según hemos venido hablando durante todo este año y el año pasado, estamos nosotros como iglesia viviendo los tiempos conocidos como principio de dolores. Y cuando Jesús en Mateo 24 habla acerca del principio de dolores, lo que le está diciendo es que su venida está pronto. Porque cuando a la mujer le empiezan los dolores, no tarda sino horas para que tenga lugar el alumbramiento. Y en este caso, en sentido espiritual, lo que Jesús está diciendo, que ese alumbramiento o la hora del parto va a ser cuando el Señor aparezca en las nubes para levantar a su pueblo, para levantarnos a nosotros. Y mire que acabamos de cantar, Señor, ven pronto. Acabamos de decir, Señor, ven pronto. Y yo espero que usted esté listo, porque el Señor viene pronto. Y usted debe estar preparado. Ya no pierda el tiempo en las cosas vanas, hermano. Ya no pierda el tiempo en las cosas de la carne. Ya no pierda el tiempo en hacer riquezas, en hacerse de propiedades, en tener beneficios. Asegure su entrada al reino de los cielos, porque el Señor viene pronto. Entonces, ese tiempo profético ha llegado. Iglesia, estamos viviendo tiempo de apostasía. O sea, ya nosotros no lo miramos en una forma profética, porque a nuestra generación, a nosotros nos ha tocado vivirlo y lo hemos visto estos 10 años y lo vamos a seguir viendo hasta que el Señor venga. O sea, el tiempo que anunció Pablo, ese tiempo profético ya llegó, ya está aquí. Ahora, cuando este tiempo de la apostasía llegue, miren lo que dice. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ojo con esto. Los que se van a apartar van a empezar a escuchar a espíritus engañadores. ¿Cómo va a ser esto posible? Vaya a segunda de Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Se acuerda que yo le acabo de decir que el tiempo profético que ubica la apostasía es la antesala a la venida de Cristo? Ahora entendamos que la venida de Cristo tiene dos fases. La primera es cuando la iglesia es levantada, es alzada,
o el rapto de la iglesia, como se conoce. Y en ese momento empezarán los 7 años de tribulación, y después de los 7 años Jesús regresa junto con nosotros, con la iglesia, a establecer su reino. Hablando de estos espíritus engañadores, el apóstol Pablo, el mismo Pablo, escribe ahora ya no a Timoteo, sino a la iglesia de Tesalónica, en su segunda carta, y leemos acá en el capítulo 2 lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el rapto de la iglesia, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá, marque eso en su Biblia, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero si estamos diciendo que llevamos 10 años donde la apostasía es palpable, donde la iglesia está cambiando la verdad por la mentira, donde la iglesia está dejando el altar del templo para hacer un escenario, donde en vez de predicar la palabra se monta un show. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Entendamos por qué las iglesias han cambiado el santuario y ahora usan un auditorio. Han dejado el altar y ahora usan una plataforma. Y esto, en los últimos 10 años, ha tomado mucha fuerza. Pero Pablo dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, este hombre de pecado, este hijo de perdición, es el anticristo. Y este no se va a levantar, ojo con esto, este no se va a levantar mientras la iglesia esté. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. O sea, enlacemos los 3 aspectos. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Y entonces se va a levantar el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Pero para que el anticristo se levante, la iglesia tiene que ser quitada. Porque el Espíritu de Dios está en la iglesia y está con la iglesia, y es el Espíritu de Dios el que está reteniendo que este individuo sea levantado. Pero a su tiempo el Espíritu va a ser quitado, la iglesia va a ser quitada, y entonces este se va a levantar porque va a tener el camino abierto. Entonces entendamos que el tiempo que nosotros estamos viviendo, otra vez repito, es la antesala a la venida del Señor o al rapto de la iglesia. El Señor no vendrá sin que venga primero este tiempo anunciado, el tiempo de la apostasía. Este personaje, el anticristo, dice en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, es el anticristo. Entonces, quiere decir que el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy día es este tiempo anunciado. Es tiempo de apostasía. Y por eso es que nosotros vamos a seguir viendo todos los días personas que de repente dicen: no, yo ya no creo lo que dicen en la iglesia, es una bola de mentirosos, yo ya no creo en los pastores, yo ya no creo en esto, yo ya no creo en lo otro, ahora mejor me voy a adorar a Buda, ahora mejor me voy acá, mejor me voy para allá. Lo vamos a seguir viendo en mayor escala, porque así está profetizado, así está escrito,
así va a suceder. La gente va a empezar a prestar atención a estos espíritus engañadores. Y esto explica el por qué hay gente en estas iglesias que pareciera embrutecida, pareciera hipnotizada. Y están siguiendo a estos falsos predicadores, están siguiendo a estos falsos pastores, a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles, y los están siguiendo en forma masiva. Cantidad de personas que usted que conoce la palabra dice, pero ¿qué tan cegadas de esta gente? ¿Qué tan cegadas están que no se dan cuenta que lo que están haciendo es sacándole el billete? Y en cada uno de esos shows, todo apunta a sacarte el dinero. Y la gente está allí. Yo recuerdo una familia que vino a nuestra iglesia. Y venía de una iglesia, ellos mismos me dijeron, o sea, yo no he entrado, yo no he entrado a esa iglesia, no he visto, pero ellos mismos me dijeron que en la pared de la iglesia, del templo, perdón, hay un cartel donde están enlistados los de diamante, los de plata, los de oro, los de rubí, no sé qué otra cosa, en escala según la cantidad que aportan para la iglesia, así son clasificados. Y la gente está tratando de alcanzar una posición más alta, como en esas pirámides de venta, ¿no? O sea, alcanzar un nivel más alto para ser reconocido. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Ahora, esta gente vino de esa iglesia. Y lo más triste y más vergonzoso es que regresaron a esa iglesia. Estuvieron con nosotros un tiempo y luego regresaron a esa iglesia. O sea, cuando están conociendo, están conscientes. Más sin embargo, ahí están. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Por rehusarse a creer la verdad, entonces vendrán estos espíritus engañadores y los van a convencer, y ellos van a estar seguros de que eso es la verdad, aunque sea la pura mentira. Estamos en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Dice el verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo con esto. Este es el problema de la gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Este es el problema. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora usted entiende por qué las personas en una forma idiota, sonsa, van arrastrados como el buey al matadero, diciéndole sí a su líder, echándole porras a su pastor, y ese pastor lo que está haciendo es enriqueciéndose de la fe de la pobre gente. Hoy día hay un apóstol con su esposa que es profetisa, que tienen tremendo lío legal en la Florida. ¿Y cuál es el lío? Todo el billete que le sacaron a la iglesia. Y no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones. Y es tremendo lío. Ahora, un apóstol, y esto da risa, ¿no? Esto es para reírse, pero esa gente está cegada. Un apóstol casado con una profeta, y ahora se han divorciado por adulterio. Qué payasada, ¿no? Ahora se han divorciado por adulterio y ahora están peleando el billete.
Y yo no digo tanto ellos, porque ellos le van a dar cuenta al Señor y ellos tienen su problema. Pero lo que me da vergüenza a mí es la cantidad de gente que le sigue. Aún hoy, que se ha destapado todo eso, porque antes, bueno, por lo menos estaba todo escondido. Pero ahora que ha salido a la luz pública, ahora que ha salido en las noticias y todo está a conocer del mundo, y hay gente todavía defendiendo y siguiéndolos. El otro apóstol, el que está preso. Usted ve en la Biblia apóstoles presos, sí, pero presos por predicar la palabra. Pero este está preso por violadores, este está preso por abusar de niños. Y hay, no miles, hermanos, no miles, hay millones de gente todavía defendiendo a ese tipo porque es su apóstol. Da vergüenza. Ahora, si usted no cree que eso es apostasía, creo que estamos en un mundo diferente. Para mí, esta es la apostasía anunciada. Este es el tiempo de los apóstatas. Este es el tiempo cuando algunos de la iglesia, no todos, pero algunos de la iglesia van a empezar a creer la mentira. ¿Y por qué van a empezar a creer la mentira? Porque se rehusaron a creer la verdad, simplemente. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte. Vemos que el problema va a ser que van a empezar a escuchar a espíritus engañadores. Pero si regresamos en el mismo versículo donde iniciamos el mensaje, en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, dice también que aparte de escuchar a los espíritus engañadores, también van a escuchar doctrinas falsas. ¿Bien? Dice escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, es más fuerte que decir una doctrina falsa. Pablo usa el término doctrina de demonios. O sea, estos espíritus engañadores van a operar en la mente de cada persona que estuvo en la iglesia por tiempo, escuchando la palabra, viendo lo que Dios hacía, y estuvo como espectador toda su vida. Pero en un momento crucial de su vida va a estar presto para creer a la mentira. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo se rehusó creer en la verdad. Y cualquiera sea la razón, porque hay miles de razones, excusas que la gente pone. Está bien, las respetamos, pero yo quiero que entiendas que al final, el que conoce tu corazón es el Señor. Y al final se pondrá al descubierto. Entonces dice que vas a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, estas doctrinas que está enseñando esta gente son doctrinas de demonios, son doctrinas falsas. Y si ustedes miren, hay un campo bien delicado hoy día, y lo que es las redes sociales. Usted se mete en YouTube y usted dice falsas doctrinas, le van a tirar cantidad. Usted pone la doctrina del Espíritu, usted pone la Trinidad, usted pone cualquier cosa, va a encontrar cantidad. Ahora, ¿cuántas de esas cosas que usted va a encontrar ahí son ciertas? Ojo, porque aquí no está el problema. En vez de irse a Google, en vez de irse a YouTube, váyase a la Biblia, mi hermano. Váyase a la Biblia mejor. Porque hoy día cualquiera pone cualquier bobería en YouTube. No cometa el error de pensar que porque está allí es verdad. Yo sé que muchas veces las nuevas generaciones, cuando no encontramos la respuesta, nos vamos a Google. Es más, cuando hay una cuestión por ahí, googlealo, dicen googlealo, búscalo en Google. Hermano, las respuestas están en la Biblia. No se ponga a googlear, póngase a leer la palabra. En términos espirituales, todo lo demás, si quiere googlearlo, hágalo,
Pero en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto a la relación, a las indicaciones, a los principios, a los consejos, a los mandamientos, vaya por favor a la Escritura. No vaya usted a terminar escuchando la doctrina de demonios. ¿Ok? Si en este momento yo me quito mi saco y le digo a usted, ¿usted quiere la unción? Venga, toca mi saco. Y gloria a Dios por lo que se están riendo, porque es un chiste. Pero hay un payaso que seguido lo hace. Se quita su saco y dice, aquí está la unción, hermano. Venga, venga, venga. Y algunos hasta los agarró con el saco a trancazos. Y los hermanos, ¡ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Recibiendo la unción. ¡Doctrina de demonio! Y la gente lo está creyendo. ¡Ay, Señor! Me tocaste con el saco del siervo. Cuidado porque los siervos también tienen cuernos. No lo vayan a cornear. Hermano, ese es el tiempo que estamos viviendo. Hay promociones de sanidad. Y hermano, yo no niego que Dios sigue sanando. Dios sigue sanando, sí. Dios sigue sanando. Dios no ha perdido el poder para sanar. Y Él sana cuando Él quiere, de la manera que Él quiere y como Él quiere. Lo va a hacer. Pero cuando un individuo empieza a tomarse el atrevimiento de decir que es sanador, aunque lo haga en el nombre de Jesús, por favor, cuestionen. Porque desde el momento en que yo me empiezo a dar el crédito, ya me desvié de la palabra. Porque Dios me puede usar a mí cuando Él quiera, pero es cuando Él quiere, no cuando yo quiera. Entonces tengamos cuidado y podríamos hablar de una serie de doctrinas. Cuando leemos aquí en Timoteo, dice que algunos incluso van a prohibir casarse, ¿no? Le van a prohibir comer ciertas cosas. Y noten que Pablo está hablando de doctrinas de demonio. Ahora, usted ha escuchado por ahí algunos grupos religiosos que dicen, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes vestir esto, no puedes vestir lo otro, no puedes ir aquí, no puedes ir allá. Incluso no te puedes casar. ¿Conoce usted grupos que tienen estas prácticas? Bueno, Pablo dice son doctrinas de demonio. Ahora, no malentienda porque de repente va a ser pastor, entonces me puedo casar. Ojo con eso. Ya hemos hablado antes de que sí, si usted no tiene el don de continencia, debe casarse. Es mejor casarse que estarse quemando, dice Pablo. Pero hay ciertas condiciones que lo van a limitar a usted, bíblicamente hablando. Ahora, quizás llegue un momento donde usted bíblicamente no se pueda casar, o al menos no deba casarse. Pero aún si se casara, bueno, ese es el problema entre usted y Dios. Pero yo como pastor no se lo puedo prohibir. Cuando alguien viene a mí a consultarme, pastor, ¿me puedo casar? Le saca el historial y al ver en qué condición está, yo le explico a través de la palabra. Mire, esto es lo que la palabra dice. Vaya usted y haga lo que usted quiera hacer. Si te quiere casar, vaya y cásese. El peor de los casos, no cuente conmigo. Yo no lo voy a casar, pero ahí está lo que la palabra dice. No es lo que yo pido, lo que yo pienso, no es lo que yo digo. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, pero cuando hay doctrinas que impiden, o sea, que impone el que no te puedas casar, entonces ya estamos entrando en este terreno que el apóstol Pablo nos explica. ¿Okay? Dice el verso 2, estamos en 1 Timoteo capítulo 4, ¿no? Dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos todos los creyentes y todos los que han conocido la verdad. O sea que todo lo creado está disponible para nosotros cuando con acción de gracia lo tomamos. Entonces, ¿cómo alguien me va a venir a prohibir a mí? Claro, alguien me puede recomendar, como un médico, me puede decir, mira, si tomas café, pues la cafeína te va a producir estos efectos.
Pero es diferente a que yo como pastor le diga, hermano, si usted toma café se va para el infierno. ¿Ve la diferencia? Hermano, le recomiendo que no coma cerdo porque mire, es dañino. Los médicos han comprobado todo el daño que esto causa y le puede dar esta enfermedad, la enfermedad del gusano, que ya todos la conocen, así como la enfermedad del gusano. ¿Okay? Trate de no comer carne. Es diferente a que yo le diga, hermano, Iglesia de Resurrección prohíbe, porque es pecado comer carne de cerdo. Son dos cosas diferentes. Y esas son las doctrinas que el apóstol Pablo considera como doctrina de demonios. Porque llevan al líder religioso a imponer, a ponerse por encima del feligrés, por encima de la iglesia, y en otras palabras le está diciendo, aquí mis chicharrones son los que truenan. Aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el pastor y punto. Tremendo error. Mas sin embargo los hay. Y no se sorprenda de que hay pastores así. Sorpréndase la cantidad de gente que está detrás de ellos. Eso es lo más sorprendente. Ahora, está escrito, estaba dicho, y está aquí, y lo estamos viendo, el por qué esto se iba a dar. Esto nos lleva a lo que Jesús le llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Okay? Y yo creo que la mayoría sabe esto. Jesús dijo literalmente que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 12. Dice Jesús, cualquier cosa que la gente diga en contra mía, cualquier cosa que la gente diga en contra del Padre, cualquier cosa que la gente haga en contra de un hermano o una hermana, le va a ser perdonado. Pero cualquier persona que blasfeme contra el Espíritu, esto no le será perdonado, ni en esta vida, ni en la otra, ni en todas las que vengan. Ahora, ¿en qué consiste esta blasfemia? Bueno, esta blasfemia en contra del Espíritu es la misma apostasía. De manera que el que blasfema contra el Espíritu es aquel que conoce del Espíritu, es aquel que conoce de Cristo, es aquel que ha estado en la iglesia, es aquel que ha visto el poder de Dios manifestado, es aquel que ha visto el derramamiento del Espíritu, que ha visto cómo Dios opera, cómo Dios obra, cómo Dios libera, cómo Dios sana, cómo Dios restaura. Lo ha visto, incluso lo han experimentado en su vida, en su familia. Estos son los que van a blasfemar. Alguien que no ha pasado por ahí no puede blasfemar contra el Espíritu. Porque la blasfemia contra el Espíritu no es otra cosa más que la negación del poder y la eficacia del Espíritu Santo de Dios. Eso es la blasfemia, es anular lo que el Espíritu ha hecho y acreditárselo a otra cosa. Ustedes se recuerdan que a Jesús le dijeron, no, tú echas los demonios fuera por el poder de Belzebú, y ese es otro demonio. O sea, Belzebú era un demonio. Entonces Jesús dice, pero ¿cómo me acusan de esa manera? Y si yo lo hago en el nombre de Belzebú y los hijos de ustedes, ¿en nombre de quién lo hacen? O sea, dándoles a entender que los que practicaban cosas raras eran ellos mismos, mas sin embargo le estaban echando a Jesús. Cuando Jesús lo apuntaba todo a la gloria del Padre. Jesús dice que cuando la persona llegue a blasfemar en contra del Espíritu, entonces para esta persona ya no hay oportunidad. Se acabó la oportunidad, ¿por qué? Porque ya conoció, ya vio, ya fue testigo, ya experimentó, y sin embargo su corazón no estuvo dispuesto. Entonces
vendrán estos espíritus engañadores y fácilmente lo van a arrastrar, y entonces va a terminar creyendo: esta es la verdad, aquí está lo correcto, gracias Dios porque me sacaste de Iglesia de Resurrección y me trajiste aquí, ahora sí puedo adorar a Alá y puedo adorar al Buda y puedo... Dale, tienes la libertad para hacerlo, pero yo quiero que sepas que si hoy tú estás sentado aquí, es porque Dios todavía quiere que no seas víctima de la apostasía, que no llegues a la apostasía. ¿Cuándo va a venir el Señor? El día y la hora no lo sabemos. No sabemos con exactitud el día y la hora, pero sí nos dice la Escritura que podemos distinguir los tiempos, que aprendamos de la higuera. Cuando miramos la higuera, dice, bueno, en este caso los judíos, que es más común la higuera, dice, cuando miren la higuera, ustedes pueden distinguir que el verano se va y que viene el invierno. Bueno, así aprendan a distinguir los tiempos, porque todas estas cosas van a acontecer, dijo Jesús, antes de mi venida. Y cuando ustedes vean todas estas cosas, dicen, todavía no se entiende, pero sí estoy cerca, porque es necesario, dice Jesús, Mateo 24, es necesario de que mi evangelio se predique en todo lugar. O sea, esa es una señal que remarca la venida del Señor, que el evangelio de Jesús se predique hasta el último rincón de la tierra. Y entonces estamos viendo ahora que este tiempo de la apostasía se va a dar justo antes de la venida del Señor, porque va a ser como, haga de cuenta que la iglesia estamos en un colador, estamos ahí, y antes de levantar la iglesia, el Señor va a hacer esto. ¿Qué pasa cuando usted hace esto en un colador? Toda la basura sale, toda la basura cae del colador y queda el grano puro, el grano limpio, y entonces sí, el Señor va a levantar. Acuérdense del colador. Ahora estamos en este tiempo. La sacudida está un poco suave, pero eso se va a seguir sacudiendo. Entre más fuerte se sacude, los que se agarraron también se van a caer, y van a quedar solamente aquellos que de corazón sincero alaban al Señor. Porque cuando el Señor venga, el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Los fornicarios y los adúlteros, los mentirosos, los borrachos, los homicidas, los hechiceros, y no me acuerdo más de la lista, dice que esos se quedarán sin poder participar, quedarán fuera. Ahora, ¿dónde está parado usted? Terminamos con la advertencia para la iglesia. O sea, si todo esto va a pasar, vemos el tiempo que estamos viviendo hoy, entendemos que estamos a la puerta, entendemos que la venida del Señor está por llegar, entendemos que pronto la trompeta va a sonar y el Señor va a aparecer en las nubes y la iglesia va a ser levantada. Acuérdese, en este momento estamos en el colador, por favor, acuérdese, estamos en el colador y pronto usted puede definirse que salió, y va a terminar escuchando doctrinas de demonios, escuchando a los espíritus engañadores, y usted va a estar creyendo firmemente que usted está bien, que usted está agradando, que usted está honrando, que usted está adorando al Dios Todopoderoso, pero usted se va a dar cuenta que no el día que la iglesia sea alzada, porque usted se va a quedar como los discípulos cuando Jesús fue alzado, con la boca abierta, mirando cómo Jesús se perdía en las nubes. Así se quedará usted, viendo cómo, ya no Jesús, sino la iglesia se pierde en las nubes. Por haberse rehusado a creer la verdad, usted terminará creyendo la mentira. Y ese es el problema de esta gente que sigue a estas personas, que sigue a estos líderes. Están ciegos, ellos están seguros de que están en la verdad, pero no se van a dar cuenta hasta el día que el Señor levante la iglesia. Entonces se van a dar cuenta que todo era una mentira y que por más que ellos lo creyeron, era una mentira.
El escritor de Hebreos, en el capítulo 5, le advierte a la iglesia, o sea, es una advertencia para ti y una advertencia para mí y para cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Capítulo 5 de Hebreos, leemos en el verso 11 y dice: me fui hasta Apocalipsis, perdón, es Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 11. Ahora sí. Dice el verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, está hablando Pablo de la apostasía. Acerca de esto dice, bueno, dije Pablo, realmente no es seguro que fue Pablo, pero casi seguro que fue Pablo el que escribió esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense, el problema radica ahí, por haberse hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow, esto es serio, porque esa es la condición de muchos hermanos y de muchas hermanas en la iglesia. Tardos para oír. Es que no tengo tiempo, pastor. Mire, a mí me da pena cada vez que iniciamos un nuevo curso en la escuela de discipulado. 3, 4 pelones. Y a mediados de la clase, de los 4 ya solo hay 2. Y a veces nos ha tocado cerrar el curso porque todavía nos faltan clases y ya solo hay uno que está ahí, que a veces viene y a veces no viene. Gloria a Dios por el grupo que acaba de terminar, bueno, terminan esta semana el nivel 1. Le doy gloria al Señor porque ahí sí que se cumplió lo de los apóstoles. De los 12 solo se perdió uno. Amén. O sea que sí, este grupo ha salido de los más victoriosos. Porque de todo el grupo solamente se quedó uno. Ahora, eso está excelente. Pero están en el nivel 1, en 2 semanas más empiezan el nivel 2, y después viene el nivel 3, y después viene la escuela de liderazgo. O sea, tienen una escalera que subir, pero yo espero que cuando lleguemos al final de la escuela de liderazgo, yo sé que no van a estar todos. Y no es que me falte fe, es que lo he visto por estos 25 años. Pero ustedes pueden marcar la diferencia. Aférrense. No sean tardos para escuchar. Ocúpense de la palabra. Y ahora que va a empezar el otro grupo, yo quisiera que se levante otro grupo como este o mayor, ¿por qué no? Porque en el camino se van a ir quedando algunos. Y la meta es que al final, por lo menos la mitad llegue a la meta. El escritor de Hebreos nos advierte que ese es el problema. Por ser tardos para oír, no crecemos espiritualmente. Es vergonzoso que usted tenga ya más de 5 años en el Evangelio y todavía tenga dudas si es salvo o no es salvo. Y usted todavía tenga dudas acerca del bautismo. Eso es lo que Pablo dice. La doctrina del bautismo, de la imposición de manos y todas esas cosas, ya esos son rudimentos, ya son cosas que ya las deberías de dominar, pues, que ya no tienes que estar pensando ni siquiera en eso. O sea, ya lo tienes bien claro. Pero lleva 20 años en el Evangelio y todavía, pastor, y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Por favor, le vamos a enterrar.
Entonces tenemos que avanzar y ya no estar dependiendo de la lechita, o sea, de la comidita que necesita como bebé ahí con chupón. No, ya necesita comer comida sólida, dice el escritor de Hebreos. Debemos ya estar en una condición de alimentarnos espiritualmente con comida sólida para que podamos ir entendiendo la palabra y podamos ir siendo testigos de lo que Dios dice en su palabra. Vámonos al capítulo 6, ahí mismo en Hebreo. Y aquí está lo grave. Ahora, acuérdense, esta es una advertencia para la iglesia. Capítulo 6 dice en el verso 4: porque es imposible, subraya esa palabra, es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, vieron la luz, gustaron del don celestial, o sea que experimentaron, fueron testigos, vieron y pudieron incluso experimentar lo que Dios hace, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, no que recibieron el Espíritu, pero vieron el poder del Espíritu delante de ellos, ¿ya? Porque es claro que si recibe el Espíritu ya queda sellado, queda marcado. Está hablando de las personas que están entre nosotros pero no son de nosotros. Está hablando de las personas que han visto, han sido testigos. ¿Ok? No es que les contaron, es que ellos vieron cómo el hermano estaba a morirse y el Señor lo levantó. Ellos vieron el matrimonio que estaban ya firmando el acta de divorcio y se restauraron y ahora viven en luna de miel todos los días. O sea, lo han visto, son testigos de la obra de Dios. Dice, para ellos es imposible. Es imposible. Y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios, verso 5. Y los poderes del siglo venidero. O sea, recibieron palabra. Todo el tiempo que estuvieron entre nosotros, recibieron palabra. Porque aquí se predica la palabra, ¿o no? Entonces recibieron la palabra. Por eso es que cuando una persona se va, nuestra oración debe ser que se vaya a una iglesia de sana doctrina. Porque si se va a otra iglesia donde hay doctrinas de demonios, entonces quedó peor que como vino. Es como si se hubiera ido al mundo. Algunos pues se irán al mundo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Es orar por ellos. Porque ya gustaron, ya oyeron la palabra, ya vieron el poder de Dios manifestado, ya participaron en la obra del Espíritu entre nosotros, ya vieron cómo el amor de Dios se mueve entre nosotros, recibieron incluso beneficios de parte de la iglesia. Pero sin embargo, sus corazones se resistieron. Entonces, sigo leyendo, verso 6. Dice, estas personas, dice, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovadas para arrepentimiento. Porque entonces estarían crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Solo para ellos. Exponiendo a Jesús a vituperios, o sea, repitiendo el calvario en Jesús. Ya una vez escucharon, ya oyeron, ahora no les importó, se van. Entonces dice, para ellos ya es imposible de que repitamos el sacrificio de Jesús otra vez solamente por ellos, porque no aprovecharon la primera oportunidad. Porque no fue suficiente el tiempo que escucharon la palabra, no fue suficiente el tiempo que estuvieron en medio de la iglesia, no fue suficiente el haber visto el poder del Espíritu, no fue suficiente para ellos. Entonces dice el escritor de Hebreos, es imposible que para estas personas se vuelva a utilizar el sacrificio de Jesús para arrepentimiento, o sea, para salvación. Y no tiene nada que ver con que usted sea salvo o no sea salvo. Tiene que ver con que usted realmente nunca lo fue. Y por eso es que usted llega a este punto de apostatar. Usted conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. Usted conoce de la palabra, pero no conoce a Cristo.
Y como no conoce a Cristo, entonces no tiene el Espíritu de Dios. Y como no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Y por lo tanto, hablábamos el domingo pasado, ¿saben hijo de quién es, no? No necesito decirlo. ¿Hijo de qué? La palabra lo dice claramente. El que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Punto. Terminamos con esto. Verso 9 dice: pero en cuanto a ustedes, iglesia, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque nosotros hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, y aquí está la clave, iglesia, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra. Permite, oh Dios, que cada uno de aquellos que ha escuchado esta palabra pueda atesorarla en su corazón, pueda llevarla, Señor, a hacer realidad en sus vidas. Creemos, Señor, que ese tiempo profético ha llegado. Creemos, Señor, que estamos viviendo tiempos de apostasía. Creemos, Señor, que lo que vemos o lo que hemos visto en esta última década, lo que está pasando en las iglesias, cómo hay tanta gente atraída por las cosas vanas, cómo hay tantos ministerios y tantas iglesias enseñando doctrinas de demonios, cómo, Señor, vemos gente siendo arrastrada por la mentira, apartándose de la verdad, como gente que fue testigo del poder de tu Espíritu ahora niegan la eficacia del mismo. Señor, todo esto nos indica no tanto que estamos en el tiempo profético de la apostasía, pero más importante aún, estamos a la puerta de tu venida. Esto nos dice que la trompeta está a punto de sonar y que es necesario que estemos preparados. Señor, yo pongo en tus manos a este pueblo, Señor, a cada persona que está aquí presente, Señor. Si entre nosotros hay alguien, mi Dios, que todavía no está seguro de su salvación, si hay entre nosotros alguna persona que todavía, aunque ha estado entre nosotros, pero no es de nosotros, que tú redarguyas su corazón en este momento y le des la oportunidad, Señor, de salir de las tinieblas a la luz. Quizás algunos de los que estamos aquí, Señor, apostatarán, pero, Señor, en esta hora reclamamos en el nombre de Jesús para que eso no suceda. Clamamos a ti, Señor, para que tengas misericordia, mi Dios, y toques el corazón de cada uno. Tú eres el que sabe la condición de cada uno, Señor. Tú sabes en qué condición nos encontramos, Padre. Y si hay alguien aquí necesitado, Señor, si hay alguien, Padre, que tiene duda, si hay alguien, Señor, que no está seguro, Padre, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú lo toques. Toca su corazón, Señor, toca su alma, toca su mente. Háblale, Señor, que no dejes pasar el tiempo, porque tu venida está cerca. Si hay alguien que no se siente plenamente listo, Señor, háblale en esta hora, Padre. Quebranta su corazón, Señor. Padre, yo dejo este tiempo en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo los corazones, hablando a cada vida, Señor. Seas tú, Señor, haciendo la obra. Sigue orando, sigue hablando con el Señor. Y mientras cada uno de ustedes está hablando con el Señor, yo solo quisiera preguntar si acaso hay una persona hoy día, hay una persona entre nosotros que quisiera decir: pastor, a mí me gustaría que Jesús sea mi Señor. A mí me gustaría ser partícipe de la iglesia de Cristo. Señor, ten misericordia de mí. Podrías decírselo hoy. Podrías decirle: Señor, yo quiero ser libre de la apostasía. Yo sé, mi Dios, que conozco de tu palabra. Yo sé que he visto las cosas que tú has hecho. Pero, Señor, líbrame de la apostasía. Habrá alguien
alguien que necesita a Cristo, levántame tu mano. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, solamente levántame tu mano y quiero orar contigo. Y si tú quieres en este momento decirle, Señor, yo quiero asegurar, quiero, Señor, que tú me confirmes que soy tu hijo, que soy tu hija. Quieres afirmarte en la fe, quieres reconciliar con Jesús. Para eso vino Jesús, para reconciliarnos con el Señor. Pero la decisión es tuya. Si tú sientes en este momento que Dios ha hablado a tu vida y que Dios te está diciendo, afírmate, porque yo vengo pronto. Si tú tienes ciertas dudas, por favor ponte de pie, porque yo quiero orar por ti para que el Señor te afirme. Si tú sientes de alguna manera que necesitas afirmar tu fe, necesitas reafirmarse, para que no prestes atención a esos espíritus mentirosos, para que no prestes atención a las doctrinas engañosas de demonios. ¿Quieres afirmar? Ponte de pie, quiero hablar por ti. Mientras suena el canto, solo ponte de pie, vamos a decirle al Señor que Él haga la obra. Porque en nosotros solo está el disponer el corazón, y es Dios el que hace la obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. La gloria es tuya. La gloria es para ti, Señor. La alabanza y la adoración son tuyas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración son tuyas. En tus manos está esta iglesia. En tus manos está este pueblo. Oh Padre, guárdanos. Guárdanos, Señor, de apartarnos, de alejarnos, de darle la espalda. Perdónanos, Señor, si de alguna manera te hemos dado la espalda, Señor. Perdónanos cuando hemos sido indiferentes a tu palabra, cuando no hemos atendido a tu consejo, cuando no hemos guardado, Señor, la palabra que tú nos das. Perdónanos, Señor. Ahora, mi Dios, toda la iglesia está en tus manos. Vamos a ponernos todos de pie. Toda la iglesia está en tus manos, Señor. Reconocemos, Padre, que somos pueblo tuyo. Somos ovejas de tus prados. Padre, solo queremos tener la certeza, Señor, de que somos tus hijos, de que somos tu pueblo. Señor, líbranos de la apostasía. Líbranos, Señor, de creer en esos espíritus engañadores. Líbranos, Señor, de creer en esa doctrina de demonios. Y ayúdanos, Padre, a afirmar nuestra fe en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer de tu palabra el manual de nuestra vida. Que no creamos otra cosa sino lo que tu palabra dice. Que no creamos lo que los predicadores dicen, sino lo que dice tu palabra. Que ya no creamos, Señor, lo que leemos en otros libros, lo que leemos en YouTube, lo que leemos en cualquier otra parte, sino única y exclusivamente lo que leemos en tu palabra. Porque creemos, Señor, que todo lo que está escrito en esta Biblia es palabra tuya, y tú nos la has dado para que por medio de ella te conozcamos. Gracias, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque aunque estamos viviendo tiempos proféticos, aún cuando estamos en medio, Señor, de un tiempo difícil, estamos viendo, Señor, a muchos alejarse, darte la espalda, apartarse como lo hizo el pueblo de Israel. Pero tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado a nosotros y estamos aquí, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. Gracias, gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén.